Amén. 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 Podemos ponernos sobre nuestros pies para leer el texto bíblico y luego considerar lo que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa tarde. Marcos 10, versículo 46 al 52. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Pueden sentarse. Antes de entrar al texto y poder compartir algunos puntos, quisiera solamente de un modo de introducción decir que el Evangelio de Marcos, su objetivo es presentar a Jesús como ciego. Presentar a Jesús en acción. Marcos, al igual que Mateo y Lucas, que se le llaman los evangelios sinópticos, la palabra sin es juntos y óptico es ver, o sea, ver juntos. Es un evangelio que presenta a Jesús en acción. Y prácticamente el versículo 45 de este capítulo 10 es el versículo central del Evangelio de Marcos, donde Jesús dice y enseña: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, para honrar el contexto del texto que leímos del caso de Bartimeo, es interesante que en el mismo capítulo 10, del versículo 32 hasta el 34, Jesús está hablando de que él iba a Jerusalén. Y que en Jerusalén él iba a ser crucificado, lo iban a condenar a muerte, lo iban a escarnecer, pero que al tercer día él iba a resucitar. Estamos en víspera de celebrar la resurrección de Cristo. Él está diciendo esto a los discípulos, y es interesante, amados hermanos, que mientras él está diciendo esto a los discípulos, del versículo 35 de este mismo capítulo 10, vemos a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que se acercaron a él para hacerle una petición. Versículo 35 en adelante. Se acercaron a él para hacerle una petición. El caso de Bartimeo está registrado tanto aquí en Marcos como en Lucas,
y en Mateo. Y Mateo menciona que la mamá de ellos, que era Salomé, que según entendemos era hermana de María, la madre de Jesús, estuvo con ellos en esta petición. O sea que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Y parece que buscando una coyuntura, mire lo que ellos le piden al Señor. Dice el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos haga lo que pidiera. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Wow. Jesús le está hablando de su padecimiento. Jesús le está hablando: vamos a Jerusalén y me va a pasar esto, aquello. Y Jacobo y Juan están pensando en grandeza, están pensando en privilegio. Parece que ellos tenían un delirio de grandeza. En vez de decirle al maestro: maestro, te va a ocurrir esto que tú me estás diciendo, pero vamos a orar para que Dios te fortalezca en este proceso. No. Ellos estaban pensando en posiciones. Y Jesús le hace una pregunta semejante, que lo vamos a ver más adelante, amados hermanos, que la que le hizo Bartimeo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Nosotros queremos, allá en tu gabinete, queremos estar, mire, uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces Jesús le respondió, verso 38: no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: poder. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse. ¿Contra quiénes? Contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Oye bien, iglesia, no diga su escritura. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, yo soy el modelo. Ese delirio de grandeza, dejémoslo en el mundo, que ahora mismo todo el mundo quiere ser influencer. Ese libro de grandeza no va en el reino de Dios. En el reino de Dios se piensa diferente a como el mundo piensa. Los gobernantes allá afuera se enseñorean, pero entre vosotros no es así. El que quiere ser grande tiene que ser siervo de todos. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, Dios encarnado, no vino a este mundo a ser servido, sino a servir. Yo soy el ejemplo. Y a dar mi vida en rescate por mucho. Pero recuerden la pregunta que Dios le hizo a Salomón: ¿qué quiere que yo te dé? Y Salomón pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque la inquietud de Salomón era el pueblo de Dios. Es un pueblo muy grande, necesito que me ayude para yo poder lidiar con este pueblo. Y Dios le dijo: por cuanto no has pedido riqueza, ni has pedido que te libre de tus enemigos, ¿sabe qué? Me agrada tu petición, te la voy a conceder. Estos dos hombres se acercaron, Jacobo y Juan, apóstoles elegidos por Jesús, diciéndole: maestro, queremos una petición. ¿Qué usted quiere? Que nos ponga en lugares de privilegio. Y Jesús le dijo: usted no sabe lo que está pidiendo. El que quiere ser grande en el reino de los cielos
ciego de todo. Vuelvo y repito, parece ser que Jacobo y Juan tenían un delirio de grandeza. Pero ya cuando entramos al texto que leímos de Bartimeo, vamos a ver lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de este texto. Lo primero que nosotros vemos en este texto es la condición de Bartimeo y su ocupación. Versículo 1. La condición de Bartimeo y su ocupación. Versículo 1. Dice el verso 46. Versículo 46 del texto que leí. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Punto número 1, la condición de Bartimeo y su ocupación. Versículo 46, repito otra vez. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Varios detalles que quisiéramos resaltar aquí. Primero, la palabra Bartimeo, que está escrita en idioma arameo, significa hijo de Timeo, que el mismo versículo lo transcribe. Marco le escribió a una audiencia romana y la palabra que él usaba en arameo, él daba a sí mismo, la decía la palabra y daba el significado. Bartimeo, hijo de Timeo. Ahora, dice que ellos iban camino o saliendo de Jericó. Jericó estaba más o menos a unos 33 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y Jesús iba con sus discípulos, pero andaba también detrás de Jesús una gran multitud. Tengamos ese detalle pendiente. En Lucas capítulo 19, que nos narra también el evento de que Jesús iba hacia Jerusalén, es el lugar donde nosotros, lo que hemos leído en ese capítulo, recordamos que Jesús se encontró ¿con quién? Con Zaqueo. Sí. Y este hombre, Zaqueo, que era pequeño de estatura y jefe de publicanos, como detrás de Jesús andaba una gran multitud, ¿qué hizo él para poder ver a Jesús? Se subió a un árbol porque era pequeño de estatura. Y como andaba detrás de Jesús una gran multitud, Zaqueo se subió a un árbol porque él quería ver quién era Jesús. Es camino hacia Jerusalén que también vemos el encuentro de Jesús con Zaqueo. Ahora, ¿cuál es la condición de Zaqueo? De Bartimeo. Bartimeo era ciego. Bartimeo era ciego. Y hago un énfasis aquí, un paréntesis, porque ser ciego es una gran enfermedad. Pero en el día o los tiempos del Señor Jesús, una persona que había nacido ciego era una persona que era considerada que estaba bajo la maldición de Dios. La ceguera era considerada como una maldición de parte de Dios. O sea que para la gente Bartimeo estaba bajo maldición. No sé cuánto han leído Juan capítulo 9, que habla de un joven que nació ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan al maestro, maestro, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá para que este joven haya nacido ciego? Así veían en la ceguera en el tiempo de Jesús, como alguien que estaba considerado un maldito de Dios o bajo la ira de Dios. Pero la profesión de Bartimeo era que era mendigo. O sea que Bartimeo dependía diariamente de la generosidad de la persona que le echaban sus ofrendas.
Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto, después de ver la condición de Bartimeo, después de ver a qué se dedicaba, veamos nuestro segundo punto. Un clamor incesante. Versículos 47 y 48. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Wow. En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 18, versículos 36 y 38, dice lo siguiente, y cito: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era el clamor de Bartimeo. Ahora, algunos estudiosos comentan, y cito: Bartimeo empezó a gritar hijo de David, que era un título mesiánico. O sea, Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Y múltiples señales que estaban profetizadas se estaban cumpliendo en Jesús. Por esto comenzó a dar voces. Y aún le decía que se callara, voceaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Fin de la cita. Aunque la gente le decía: cállate, Bartimeo seguía clamando. Aunque la gente le decía: no grite más, Bartimeo gritaba más fuerte: Hijo de David, Mesías, enviado de Dios, ten compasión de mí. Gloria a Dios. En Lucas 7, en el contexto que Juan el Bautista le envió a preguntar a Jesús si él era el Mesías, mira lo que dice los versículos 18 al 22. Dice, y cito: los discípulos de Juan dieron la nueva de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otros? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritu malo, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, le dijo: y haced saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Parece ser que este hombre, Bartimeo, que no había visto porque era ciego ninguno de los milagros de Jesús, parece ser que había escuchado de Jesús. Porque estas señales que están aquí eran señales contundentes y evidentes que el que lo hacía era el Mesías enviado de Dios. Y ese nombre, que el Hijo de David, es un título referente al Mesías enviado de Dios. Bartimeo comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos le decían: cállate, dice el texto bíblico que él seguía gritando, clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: un llamado compasivo. Un llamado compasivo. Versículos 49 y 50. Dice, y cito: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En medio de la gran multitud, Jesús va hacia Jerusalén. Juan y Jacobo le hacen esta petición. Jesús no se la concede, sino que lo disipula y lo enfoca. Ahora se encuentra Jesús con Bartimeo y Jesús lo manda a llamar después del clamor de Bartimeo. En medio de la multitud, y aún muchos mandaban a callar a Bartimeo, Jesús se detuvo para escuchar a Bartimeo. Recuerden que Jesús va a caminar a Jerusalén. Él va a cumplir el propósito del Padre. Pero recordemos que en el versículo 45 del capítulo 10, Él le dijo a los discípulos: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y aquí se presentó una necesidad. Y Bartimeo está clamando. Jesús se detuvo para escuchar a Bartimeo. Mientras muchos mandaban a callar a Bartimeo, Jesús se detiene para mostrar compasión. Mientras muchos le mandan a callar, Jesús se detiene para afirmar lo que Él le había dicho a los discípulos. Yo no vine a este mundo para que me sirvieran. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Amados hermanos, no olvidemos que nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Amén. Lento para la ira y grande en misericordia. Amigo que está aquí, déjame decirte que es Jesús que llamó a Bartimeo. Y cuando Jesús llamó a Bartimeo, dice el versículo 50 que él soltó la capa, no se rehusó al llamado de Jesús. Cristo te llama, amigo. Es Él que dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Él que dice en Juan 14:6: yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Cuando Jesús llegó a Bartimeo, dice el texto bíblico que Bartimeo soltó la capa. No quisiera imponerle nada al texto bíblico, porque el texto bíblico no habla de la capa, pero pudiéramos inferir que para Bartimeo esa capa era importante. Porque probablemente, como este era un hombre mendigo, probablemente Bartimeo usaba esa capa para arroparse donde dormía. Pero probablemente Bartimeo usaba esta capa para sentarse, y ahí en esa capa era que le echaban las ofrendas que le daban. Pero cuando Jesús lo llamó, Bartimeo soltó la capa, dio un salto y cogió pan de Jesús. Jesús se detuvo para escuchar a este hombre. Jesús se detuvo para escuchar entonces a Bartimeo. Ahora, eso nos lleva a otro cuarto punto. Jesús muestra misericordia a Bartimeo, versículo 51. Respondiendo Jesús ¿a qué? Al clamor de Bartimeo. Y recuerden, hermano, que había una gran multitud. Y en esa gran multitud que probablemente iban hablando hacia Jerusalén, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. ¿Cuánta gente había? No sabemos. Pero el texto bíblico dice que era una gran multitud. Y en medio de esa multitud, Bartimeo clamaba y Jesús se detuvo y escuchó la voz de Bartimeo. Ahora, respondiendo Jesús, versículo 51 le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Ahora yo pregunto, ¿acaso Jesús no sabía que Bartimeo era ciego? ¿Y por qué la pregunta? Quizá, voy a especular, el texto no lo dice. Oye, ¿qué quiere que te haga?
¿Cuál es la profesión de Bartimeo? Mendigo. Probablemente Bartimeo puede decir, oh Señor, dame una ofrenda buena, rebosante, que yo tenga que volver otra vez. Acéptame aquí. Sí, dame una ofrendita buena, un par de dracmas, de esa moneda que se usaba en el tiempo de Jesús, para que yo no. Pero esa no fue la petición de Bartimeo. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Amén. Hermano, repito otra vez, Bartimeo no había visto ninguno de los milagros de Jesús por su condición de ceguera, pero probablemente había escuchado de todos los milagros que Jesús estaba haciendo y estaba convencido que en Jesús estaba la respuesta a su situación. Estaba convencido que en Jesús estaba la respuesta a su ceguera. No solamente la ceguera material, sino la respuesta a la ceguera espiritual. Él pidió que recobre la vista. Pero nuestro Dios es tan bueno, tan glorioso, tan misericordioso, tan bondadoso, que no solamente le regaló la vista a Bartimeo, sino también que lo salvó. Amén. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el Evangelio paralelo de Lucas, de esta misma historia, capítulo 18, versículo 43, dice, y cito, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos, hermanos, dos evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Vive para Cristo y vive para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vive para Cristo y para que Dios sea glorificado. Amén. Bartimeo recibió el regalo de la visión. Quizás había escuchado hablar de Jesús, no lo he visto a Jesús físicamente, pero cuando recibió la vista, me imagino yo, y vio a Jesús, dijo, este es el hombre, ¿para dónde me voy a mover? Gloria a Dios. Este es el camino seguro. Amén. Este es el camino único, el camino verdadero. No puedo moverme de aquí. Dice que seguía a Jesús en el camino y iba glorificando a Dios. El texto bíblico no nos dice nada, pero pudiera especular que quizá Bartimeo iba dando gracias. Gracias, porque nací ciego y ahora veo. Amén. Gracias, porque estaba ciego, pero ahora Cristo me devolvió la vista. Ahora yo veo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, hermano. Al igual que Bartimeo, tú y yo no estábamos ciegos físicamente, pero espiritualmente sí. Amén. Gracias, Dios. Y por medio de Cristo hemos recibido la vista. Amén. Que Dios nos ayude a venir al templo a dar gracias. Amén. A dar gracias a aquel que nos ha regalado la vista. Amén. Pastor, ¿qué cosas podemos nosotros aprender aún más de este relato de Bartimeo? Permítame compartir 3 aplicaciones. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que Bartimeo no fue a Jesús demandando sanidad.
Él no fue a Jesús demandando sanidad. Tú tienes que resolverme a mí. No. Bartimeo se acercó a Jesús y apeló a la bondad y a su misericordia. Amén. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo no se acercó a Jesús a demandar sanidad. No. Como muchos de los evangelistas, eso de la prosperidad, que dice el hermano John Piper sobre esa enseñanza de la prosperidad, que su fundador es el diablo, porque esos evangelistas de la prosperidad le ofrecen al pueblo de Dios lo mismo que Satanás le ofreció a Cristo en el desierto cuando fue tentado. Mateo 4 y Lucas 4. Lo mismo que Satanás le ofreció los reinos de este mundo, así mismo ofrece eso que enseñan la prosperidad, que andan diciendo, da Dios 100 para que Dios te dé 200, como que si en el cielo una lotería o una cosa de loto. Oh, no. El favor de Dios, dice Lucas en Hechos capítulo 8, el favor de Dios no se compra con dinero. Dios regala su salvación gratuitamente. Amén. Gratuitamente. ¿A quién? A quien Él quiera. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? De la manera que Él quiera. La salvación es del Señor. Salmo 3, versículo 8. Amén. Bartimeo no demandó sanidad, sino que apeló a la bondad y la misericordia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 34, versículos 17 y 18. Dice, y cito: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bartimeo, en su condición, no era una gente prominente. Él era ciego y mendigo. Él dependía de la ofrenda que le daban. Y dice el texto bíblico que acabo de leer: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Y salva a los contritos de espíritu. Amén. Bartimeo no demandó, Bartimeo suplicó. Amén. Bartimeo no demandó, vuelvo y repito, él suplicó la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Segunda aplicación. Aunque nosotros vemos a Bartimeo como un ejemplo de una fe persistente, es interesante nosotros aclarar que el protagonista de esta historia no es Bartimeo. Sí, es un ejemplo de una fe persistente, es un ejemplo de un clamor perseverante, pero el protagonista no es Bartimeo, sino el Señor que mostró misericordia y compasión hacia él. Amén. Amén, hermano. Amén. Jesús iba a Jerusalén. Jesús podía seguir caminando. Él iba a cumplir el propósito del Padre. Él se detuvo por misericordia. Él se detuvo por gracia. Él se detuvo. ¿Por qué? Porque uno de los planes de venir a este mundo, repito otra vez, el versículo 45, yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y era una buena oportunidad, ¿sabe para qué? Para mostrarle a los discípulos que el discipulado que le había dicho anteriormente, él lo estaba modelando. Los grandes, los gobernantes se enseñorean allá afuera, pero aquí adentro no es así. El que quiere ser grande debe ser siervo de todo. Y Jesús estaba dando ejemplo en práctica. Se detuvo, aún iba a Jerusalén a cumplir el propósito del Padre para atender al llamado que Bartimeo le estaba haciendo. El protagonista no es Bartimeo, el protagonista es Jesús. Amén. Que tiene misericordia de aquellos que claman a Él. Amén. Ahora, tercera aplicación.
Y esta aplicación se la tomé prestada al hermano Sober Michelén. Si el Señor viniera ahora mismo y nos preguntara, ¿qué quiere que haga por él? ¿Qué nosotros responderíamos a esa pregunta? ¿Qué responderíamos a esa pregunta? Quizá muchos responderíamos algo que es legítimo. Oh Señor, salva mi familia. Amén. Otros quizás pudieran decir, Señor, ayúdame, necesito un mejor empleo. Otros pudiéramos decir, Señor, añada a tu iglesia lo que han de ser salvo. Otros pudiéramos decir, Señor, salva a mi esposo. O salva a mi esposa. Y son peticiones que son legítimas y oramos por eso. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro. ¿Quién no quisiera ver a todos sus hijos sirviendo al Señor? Gloria a Dios. O toda su familia sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Son peticiones que hacemos y que son peticiones lícitas. Pero que, amados hermanos, si nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser más como tú. Yo escuché esa explicación en un estudio que estaba dando su él. Wow. Y yo estoy seguro que cuando yo hice esa pregunta, muchos de nosotros pensaron en lo que yo leí. Y es lícito pensar de esa manera. Y debemos de orar por nuestra familia. Y debemos, las mujeres, las hermanas que están aquí, que tienen su esposo, que son inconversos, deben orar para que Dios se les revele a su esposo, a sus hijas, a sus familiares. Y debemos hacerlo, y como iglesia también. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué si nosotros le pedimos al Señor, no, yo quiero ser más como tú? Compasivo, misericordioso. ¿Le has pedido tú eso al Señor? Hermanos, si somos honestos, creo que hemos pensado más en lo que yo dije arriba que en lo que yo estoy diciendo. Señor, yo quiero ser más siervo. Señor, yo quisiera que tú me ayudes a ver el Evangelio como tú lo viste, que tu deleite era hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que ese sea mi gozo como fue tu gozo. Que podamos servir más como tú serviste. Amén. Hermano, eso nos ayuda a entender que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a orar mejor. En la escuela dominical nosotros pudimos ver que gracias le damos a Dios que el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda con el miedo de decirle, porque nosotros a veces no sabemos cómo orar. Y aunque es lícito orar por nuestros familiares, por un mejor empleo, para que Dios añade a ustedes el salvo a la iglesia, por un esposo, por una esposa, aunque todo eso es lícito, que Dios nos ayude a que a orar más para ser más como Jesús. Amén. Amén. Que aún él iba a Jerusalén, se detuvo. Oye, paró una multitud para atender a Bartimeo. Paró una multitud para escuchar a Bartimeo. Paró una multitud para mostrar compasión
a Bartimeo. Yo tengo que pedirle mucho perdón a Dios. Porque a veces yo he pasado por la broa y hay unos jóvenes que se acercan al vidrio. Y a veces yo volteo la cara. Y yo sé que quizás muchos de ellos están en condiciones de alcohol, no sé. Quizás muchos sí. Y a veces no he tenido un peso menudo para dárselo, pero otras veces sí. Y volteó la cara. Jesús no volteó la cara ante Bartimeo. Él se detuvo y tuvo compasión. ¿Y sabe qué? Tú y yo, lo único que hemos recibido de Dios ha sido compasión. En una ocasión, Jesús, respondiéndole a un escriba, la pregunta de quién era su prójimo, Jesús le respondió con la palabra del buen samaritano. Y yo creo que todos lo hemos oído y lo hemos conocido. Y al responderle con esa parábola, Jesús termina haciéndole al escriba una pregunta. ¿Quién tú crees que fue el prójimo de aquel que fue atracado o maltratado? El escriba respondió, oh Señor, el que tuvo misericordia de él, el que lo llevó al mesón, el que pagó, el que lo atendió, el que le dio los primeros auxilios. Jesús le dijo, ¿sabe qué? Sacaste un 100 en el examen, respondiste perfectamente. Ve tú y haz lo mismo. Wow. Iglesia Bíblica Sola Escritura. Por ahí viene verano. Y hay mucho Bartimeo en la calle. Hay mucho Bartimeo en la calle. Vayamos tú y yo y hagamos lo mismo. Pero también dentro de aquí de la iglesia hay hermanos y hermanas que quizás quieren una palabra de restauración. Hermano, acércate. Tú no eres una isla independiente, tú perteneces a una iglesia local. Acércate, consuela, levanta, restaura, aconseja. Ten compasión. Porque eso recibimos nosotros del Señor. Compasión. Que Dios nos ayude a ser más como Cristo. Sí, que su deleite era hacer la voluntad del Padre, que su deleite era glorificar al Padre en todo lo que Él hacía. Que Dios nos ayude a ser misericordioso como nuestro amado Salvador Jesucristo, compasivo como Él. Que Dios nos ayude a salir de aquí más compasivo que como entramos. Más misericordioso que como entramos. Y que Dios nos dé la gracia, como estamos estudiando con los hombres, de aquello que Jesús dijo en una ocasión. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podamos ser como Pablo en 1 Corintios 11:1, que dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que nuestro anhelo sea ser más como Cristo. Que nuestro anhelo sea, amada iglesia, ser más como Cristo. Que nuestras oraciones el día de hoy, Señor, yo quiero ser más como tú. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, necesitamos encarecidamente ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser un siervo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a ser compasivo, así como tú, oh Dios, has sido compasivo con nosotros.
Señor, perdónanos cuando no hemos mostrado compasión hacia un hermano o hacia un particular. Danos la gracia, Señor, de ser más como Cristo. Que podamos ver, Señor, que el protagonista de esta historia de Bartimeo es Jesús. Amén. Que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero que podamos, Señor, entender que aunque no éramos ciegos materialmente, pero sí éramos ciegos espiritual, hasta que nos resplandeció la luz de tu evangelio por pura gracia. Amén. Gloria a Dios. Que podamos aprender de la actitud de Bartimeo, que siguió a Jesús y glorificaba a Dios con alabanza. Gloria a Dios. Oh Señor, ayúdanos a glorificarte con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por las veces que no lo hemos hecho. Llévate de nosotros la apatía, la pereza, y ayúdanos a venir a este lugar con gozo, con alegría. Que el Salmo 100 se aplique en nuestra vida, que entremos por tu puerta con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza, oh Dios. Tú has sido bueno para con nosotros. Cuando estábamos ciegos, tú nos devolviste la vista. Amén. Gloria a Dios. Y hoy te servimos por pura gracia. Amén. Gracias. Señor, ayúdanos, Dios mío, a ser más como tu Hijo Jesucristo.